buenas noches. Un año más y siguiendo la programación teatral, programa de difusión cultural que organiza la Xunta de Cofradías durante toda la Cuaresma como preparación a la Semana Santa y que consiste en conferencias, conciertos y un largo etcétera de actividad cultural religiosa organizado, como digo, por la Xunta de Cofradías. Hoy toca, como viene siendo ya un clásico dentro de este programa, el certamen de bandas que este año va en su 8ª edición. Tenemos 3 bandas locales de aquí de Viveiro y 2 que vienen de ciudades próximas y que serán presentadas puntualmente en su momento. En estos momentos va a comenzar el certamen la banda Tao de Viveiro, banda de cornetas y tambores que fue fundada por iniciativa en aquel momento el ministro de la Venerable Orden Tercera, don Manuel Vázquez, y que salió por primera vez en el año 1977 en la procesión del Domingo de Ramos, la procesión del Eceomo. Esta banda fue dirigida en sus comienzos hasta el año 1991 por don Manuel Cora Paraños y desde el año 1992 está bajo la batuta de don Francisco Yáñez Pérez. Esta banda tiene una diversidad de piezas en su programación, algunas de ellas compuestas expresamente para dicha banda por don Antonio Amigo, que fue director de la Banda de Música de Viveiro y que compuso el himno del Congreso Eucarístico. Pero sin más, y yo creo que lo que queremos es oír a las bandas, con ustedes van a interpretar 2 obras, Perdona a tu pueblo y Perdónanos, Señor. Con todos ustedes la banda de cornetas y tambores de la Venerable Orden Tercera, Banda Tao.
Continuando con el certamen, tenemos a continuación la banda de cornetas, tambores y gaitas de la Pontificia Real Ilustre de Nuestra Señora de las Angustias de Ferrol. Esta banda nace en el año 1984, dedicándose a acompañar en las procesiones en Semana Santa de Ferrol y colaborar no solamente con la de su cofradía, sino con otras procesiones, pero no solo tocan Semana Santa, sino que también acompañan en fiestas patronales, en batallas florales, etc. En su innumerable andadura por pueblos y por ciudades, Coruña, Moxía, etc., ha cosechado distinciones y entre ellas tiene 7 medallas que cuelgan de su banderín. También los componentes llevan medallas que les concede la Junta de Gobierno. Ante ustedes, y van a interpretar en el día de hoy Bolero Militar, Ancoradoiro y Christus Vinci.
Señora de la Misericordia. Nace en el año 2008 por iniciativa de un grupo de amigos de la música, y forman la asociación denominada Sones de Misericordia Ciudad de Vivero. Esta asociación, y por acuerdo de todos sus componentes, eligen un emblema que contiene en su parte central un ancla, en sus partes laterales la puerta de Carlos V, la fachada de la capilla del Eceomo y bordeada en su totalidad por ramas de laurel. Llegan a un acuerdo con la Cofradía de la Misericordia para tocar y acompañar al paso del Eceomo, que tan devoción tiene en Viveiro entre la gente del mar, en la procesión del Jueves Santo en la madrugada, aparte de tocar en otras muchas procesiones. Tienen realizados ya innumerables conciertos y en distintas ciudades, pero en el año 2012, y donde sabemos que es muy querida, les es concedido la banda de la Cofradía de Estudiantes de Ferrol, los nombran cofrades de honor. Esta banda está tratando siempre de innovar y de avanzar en sus programaciones, y así hace poco, en el año 2015, sustituyó sus cornetas de llave por cornetas bajas de estilo francés, lo que les permite tocar un abanico más amplio de música. Pero sin más historia, vamos a pasar a escuchar las dos piezas que van a interpretar en este primer momento: El amor y Una vida de esperanza.
salir de escena, van a actuar conjuntamente con la banda Tau con motivo del 40 aniversario de esta última formación. Y van a interpretar conjuntamente Grial, Altísimo y el himno franciscano.
para dar las gracias en nombre de Cáritas. Dar las gracias a la Xunta de Cofradías por la iniciativa que ha tenido con Cáritas. Dar las gracias a todos los grupos que están actuando y dar las gracias a todos los que estáis aquí y que de alguna manera habéis depositado vuestro donativo en la urna que está ahí en el hall de este teatro. Os aseguro que es gratificante poder colaborar con una entidad como Cáritas. Primero, porque podemos ayudar a personas que pasan por momentos difíciles y que, bueno, merece la pena siempre estar ahí. Y segundo, porque nos sentimos respaldados por todo un pueblo, por instituciones, empresas, por el ayuntamiento, que siempre está ahí, el pueblo cuando pedimos o solicitamos su ayuda y su donativo. Quiero agradeceros vuestra generosidad y os aseguro que eso nos va a empujar para seguir adelante y sobre todo para intentar hacerlo cada vez un poco mejor, solo por lo que vosotros hacéis por Cáritas. Muchas, muchas gracias en nombre de Cáritas. La Banda Naval en el año 2002 por iniciativa de un padre que, oyendo a un hijo de poco menos que un año tamborilear con unos lápices y una caja de zapatos, sintió la sensación de que le gustaría verlo de percusionista en alguna banda grande como las de Sevilla. Así nace, por esta iniciativa, la Banda Naval, que siempre fue, de alguna manera, tratando de realizar grandes obras musicales, sobre todo de música de Sevilla. El nacimiento de la Banda Naval va renovando sus personas, aunque tiene una columna vertebral de miembros que ya comenzaron en su primera andadura. Cuenta con un número al día de hoy de 60 componentes, entre los que están compañeros de la banda La Pasión de Ferrol, con los que forman una convivencia tan entrañable como si de una familia se tratase, por la convivencia, por los ensayos. Son todos ellos dirigidos por don Vicente Moreno, que dirige también la Banda de las Cigarreras de Sevilla. Consiguen, precisamente por esta unión y por esta buena dirección, una gran riqueza musical. Tienen grandes sueños, algunos ya cumplidos, como por ejemplo el haber actuado en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Hoy nos van a interpretar en estos momentos Señor de Sevilla, Al pie de tu Santa Cruz y Columna y azotes de nuestro Señor.
tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Astorga, León, se funda en el año 2008. Un año más tarde estrenan el Mantolín en el 2013, pero un año más tarde de su fundación se crean como asociación. Tienen una andadura de gran transición en ciudades muy importantes de España, en Palencia, en Salamanca, en Sevilla, en Ávila, en Valladolid, etc. Anualmente organizan un evento que se denomina Convivencia Musical Nazareno y Soledad, donde hacen algo benéfico que de alguna manera les marca un hito dentro del aspecto social de su asociación. Tienen un largo repertorio, pero entre ese largo repertorio han escogido para interpretar aquí en Viveiro Salve Madre, Lágrimas de Esperanza y A tu paso, Nazareno.
tocando. Muy caro. certamen de bandas de tambores y de gaitas que suponemos que va a tener continuidad
y que el año próximo volveremos a tener aquí bandas de fuera y las locales. Y sin más, damos por cerrado este acto rogando la presencia de un representante de la banda Tau de la Venerable Orden Tercera Franciscana de Viveiro y a José Laje, miembro de la Xunta de Cofradías, para hacerle entrega de un pequeño recuerdo. También rogamos la presencia de un representante de la banda de cornetas, gaitas y tambores de la Pontificia Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Ferrol. Le hará entrega el vicepresidente de la Xunta de Cofradías, José Luis Couceiro. Rogamos un representante de la banda Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro y le hará entrega Manuel Rey, miembro y secretario de la Xunta de Cofradías. También rogamos la presencia de un miembro de la banda naval de Viveiro y le hará la entrega Jesús Fernández, miembro de la Xunta de Cofradías. Y rogamos la presencia de un miembro, que están presentes todos, pero que recoja, de la banda Nazareno y Soledad de Astorga de León, que le hará la entrega el presidente de la Xunta de Cofradías, José Veiga. Cerrarán el acto los aquí presentes en la estrada. Buenas noches.